lugar de para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Nuestro segmento de entrevista, les cuento rapidito que este es el penúltimo programa de este año de Por Todos los Medios. Mañana es nuestro último programa del año y el equipo de producción los invita a todos a que participen en el programa de mañana, y es muy fácil hacerlo. Ustedes nos envían un videíto o un audio al correo de Por Todos los Medios. ¿Cuál es el correo de Por Todos los Medios? ptodoslosmedios@gmail.com. Allí nosotros lo procesamos y mañana lo compartimos y nos conocemos todos y compartimos. Todas las personas en el mundo entero nos están enviando su mensaje, porque ¿cuál es la idea del equipo de producción? ¿Qué le pides tú al Niño Jesús para Venezuela en el año 2022? Esta semana ha sido fabulosa. Yo le he dicho a Catherine, a Erika, a todo el equipo, que bien bueno que arrancamos la semana con Rubén Chirinos de Megaanálisis, que nos planteó eso en estadísticas, en sus investigaciones, desnudó qué es lo que desea el venezolano, qué es lo que quiere el venezolano, sobre todo para los diagnósticos, y nos planteó 5 aspectos para esas personas que siempre dicen, ¿y tú qué propones? ¿Se acuerdan, verdad? El martes tuvimos a Daniel Lara, que hizo un análisis político. Además, lo comprometimos como si fuera Nostradamus o San Malaquías, para que nos ofreciera su visión del año que viene en cuanto a la política. Ayer, miércoles, tuvimos a Pedro Urruchurtu, que hizo un análisis fabuloso en cuanto a la comunidad internacional. Bueno, hoy tenemos y lo vamos a comprometer a nuestro ilustre amigo, querido amigo, admirado Carlos Ñáñez, profesor, brillante economista, profesor universitario de nuestra querida Universidad de Carabobo. Profesor Ñáñez, un gran abrazo para usted, para toda la familia, de parte del equipo del programa y de Radio Caracas Radio. Lo tenemos aquí. Gracias, Mingo, Erika y la radioaudiencia. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en este... Sí, lo escuchamos bien, con algo de eco, pero lo escuchamos. Comprometíamos esto, usted nos contaba que no se puede edulcorar este desastre económico, no tendremos ese crecimiento del 7%. Además, es bueno esto que usted también nos decía y nos contaba ayer, que antes de las sanciones, y eso fue reciente, nuestra conducción económica era realmente terrible. Profe, ¿por dónde empezamos para que usted nos cuente cómo va a ser la economía de Venezuela en los próximos 3-4 meses? Primero, Mingo, agradecerte la oportunidad de poder aclarar un conjunto de aspectos, sobre todo en términos de perspectiva económica. Eso se llama perspectiva económica y es una asignatura que se aprende en el posgrado de la carrera de economía y que se aprende en el pregrado y que se aprende también con la experiencia, ¿no? Yo veo con muchísima preocupación ese interés por edulcorar una crisis innominada en materia económica que atraviesa el país. Decir que Venezuela va a salir el año que viene de hiperinflación y afirmarlo es una afirmación cuando menos irresponsable, tomando en cuenta que quienes conducen la actividad económica del país llevaron a Venezuela a que viviera un proceso de hiperinflación dolorosísimo y larguísimo. Antes de las sanciones, porque escuchaba una entrevista el día de ayer en donde decían que Venezuela iba a crecer 10% si se eliminaban las sanciones y 7% en el marco de las sanciones. Sí. Pues antes de las sanciones, la contracción en el Producto Interior Bruto de la República era de 41,7%. Estamos hablando del 2017, antes de las sanciones. Yo no sé si tenga la posibilidad de compartir pantalla para mostrar ese dato. Si no hay la posibilidad, Sí, adelante, por favor, vamos a compartirlo. Que sea... Ok, déjenme para ubicarlo acá, a ver si lo... Porque es que uno tiene que estar abriendo y cerrando los archivos en este país. Claro.
Sí. Porque es una maravilla vivir en Venezuela siendo economista, pero también es una desgracia hacerlo viviendo los rigores o viendo los rigores de este curso doloroso de la crisis económica del país. Yo voy a permitir compartir con ustedes este dato, y aquí está 2017. Estos son los datos del Banco Central de Venezuela. Ustedes me van a decir si se puede ver en pantalla, ¿correcto? Sí. El Producto Interior Bruto por actividad económica, y aquí están mis clases de economía, lo que es el producto nominal y el producto en real. Pues en 2017 la actividad económica del país tenía menos 41,8% de caída, Mingo y la radioaudiencia. Y si nosotros nos vamos a las variaciones porcentuales, desde el periodo 2013-12, Venezuela ha tenido, en 2013 tuvo 1,34% de contracción de condición positiva, para luego entrar en un decaimiento en 2014, 2013 hasta el año 2019 de menos 19,64%, interanual menos 15 el anterior, menos 16, menos 5,97, y en el periodo previo a las sanciones, estamos hablando del año 2014 con relación al 13, menos 4% de caída, 15 con 14 menos 6%, 16 con 15 menos 17%, 17 con 16 menos 15%, y el consolidado del 13 al 17 tiene una caída de 41,8%. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que si se levanta el marco de las sanciones, Venezuela va a poder crecer 10 puntos porcentuales? O sea, ustedes saben cuánto supone 10 puntos, un punto porcentual del Producto Interior Bruto, es $1 millardo en la economía venezolana. ¿Cómo aquí se hablan de cifras tan al voleo de no, vamos a crecer 7%? Venezuela va a tener un rebote el año que viene entre 1,2 a 3% de ciertos nichos de la economía. ¿Y ese rebote, profe, es producto de qué? ¿Ese rebote es producto de qué? Y hoy la condición de ese rebote es producto de dos factores. Uno, el desplazamiento del bolívar por el dólar, porque Venezuela no tiene dolarización de transacciones. Venezuela, si algo ha explanado de este drama monetario que tiene, es un altísimo nivel de desigualdad entre pobres y ricos. O sea, el chavismo es un gran oxímoron, una gran contradicción, porque es un modelo que llegó a imponer justicia social y que fracturó a la población en dos grandes toletes, los que tienen dólares y los que no tienen dólares. Y los que no tienen dólares quedaron demostrados que viven de la autarquía, de lo que producen en bolívares, cuando en el mes de septiembre el Banco de Venezuela tuvo una falla que sometió a la gente literalmente a la hambruna por 72 horas. Correcto. Entonces es una ficción decir que todos los venezolanos tenemos acceso a dólares, y ese proceso de dolarización o de desplazamiento fáctico del bolívar por el dólar ha generado, Mingo, y Erika, ciertos niveles de goteo en el ingreso. Claro. Pero Venezuela no tiene valor agregado, Venezuela no produce, Venezuela todo lo consume. Nosotros compramos en los bodegones del norte de la ciudad de Valencia y del este de Caracas para regalarse, bueno, los atolondrados. Compran ginger, cookies, galletas de jengibre para decorarlas como que si viviéramos en New Hampshire. Sí. Entonces eso auténtico. Es evidentemente la deformación de una economía que vive de los puertos. Venezuela en el mes de octubre le aplicó impuestos arancelarios a 500 productos importados y posteriormente se los eliminó. Y tenemos un tipo de cambio, Erika, Mingo y la radioaudiencia, infravalorado en 4.70 bolívares por dólar, porque el Banco Central ha intervenido de manera brutal en las mesas de dinero con montos que oscilan entre 400 millones de dólares desde el bienio octubre-noviembre, y ya está anunciando una tercera intervención de 80 millones de dólares con un control
sobre la industria bancaria que le prohíbe vender los dólares, es decir, arbitrar los dólares por encima del precio de la inyección monetaria. Es decir, volvimos a el proceso de controles. ¿Esto qué va a hacer? Fomentar el nivel de el mercado paralelo, va a fomentar desde luego la inflación y va a producir un rebrote inflacionario en esas cifras artificiales de decaimiento de la inflación en Venezuela que se deben a la inyección del Banco Central de Venezuela. La cifra del mes de noviembre de BCB es de 8 puntos, la cifra del mes de noviembre del Observatorio Venezolano de Finanzas es de 6,8 puntos y la cifra anual de inflación que tiene a la Reserva Federal de los Estados Unidos contra las cuerdas y al gobierno de Joe Biden contra las cuerdas y tiene también contra las cuerdas al Banco Central Europeo es de 6,8% anual. En Venezuela tenemos una inflación de 1.198% y de 631% acumulado. Entonces, ¿cómo vamos a hablar que vamos a salir de hiperinflación? Me imagino que los economistas que repiten esto se quedaron solamente en los aportes de Milton Friedman y de Philip Kagan, quienes estudiaron la inflación en la década de los 50. Yo soy miembro del Instituto Milton Friedman for Economical Research, capítulo Latinoamérica a través de la Universidad de Carabobo. Y la cifra que presenta Friedman de 25% interanual, hay que complementarla con los aportes de la hiperinflación moderna estudiados por la cubano-norteamericana Carmen Reinhardt y por Kenneth Rogoff, ambos profesores de la Universidad de Harvard. Claro. Entonces, cuando tú aquí adviertes que hay un deseo que la economía se mejore, todas la tenemos. Mingo, Erika, sí, mi persona y quienes nos están oyendo queremos que la economía se resuelva, pero a ver, la economía no se resuelve por magia o por un cuento de Navidad. La economía se resuelve con la aplicación de políticas económicas, con la aplicación de políticas monetarias y fiscales coherentes. Venezuela es una economía que no tiene acceso al crédito. Venezuela es una economía que no se ha dolarizado financieramente. La dolarización financiera, que era un camino de recuperación al cual íbamos de manera robusta y clara, terminó decantándose en un proceso de controles del Estado, porque el Estado sencillamente no quiere perder el control sobre las divisas, ni quiere perder el control sobre la producción de base monetaria para poder seguir financiando el déficit fiscal. Todavía Petróleos de Venezuela emite 24.000 millones de dólares para financiar gasto corriente de Petróleos de Venezuela. Esos son 6.700 veces la capacidad de base monetaria del Banco Central de Venezuela y 13 veces la capacidad de reservas internacionales, sumando de manera artificial y nominal los Special Drawing Rights o los derechos especiales de giro que no están disponibles en la República. Y quiero aclarar, no por maldad y no por el efecto de las sanciones de los Estados Unidos, sino porque la cuenta de reservas internacionales, la consolidada, presenta la adición de los derechos especiales de giro, pero la cuenta auxiliar de balanza de pago, que en su mayor de cuenta de capital y de cuenta de capital financiero tiene un rezago, un retraso desde el 2018. Ahora no pudiera, no nos va a dar acceso. No pudiera Maduro y el régimen tener como política ceder una serie de aspectos que desconocemos inclusive a los rusos y a los iraníes para que de alguna forma lo ayuden a reflotar no solamente la industria petrolera, sino la industria energética. Profe, me están haciendo señas que eso lo podemos dejar para la próxima parte porque tenemos un compromiso con Máster hoy, una conversación de economía con el profe Carlos Ñáñez. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Produzca tiene más de 40 años, una empresa venezolana que patrocina nuestro espacio, nuestro programa, y ellos nos han enseñado de toda la vida a que lo más importante y lo primero es identificar el riesgo en el área de trabajo y luego inmediatamente pasar, como les he contado en otras oportunidades, a elegir el EPP. ¿Qué es el EPP? El equipo de protección personal. Pónganse en contacto con nuestros amigos de Produzca para que les ofrezcan el catálogo y ustedes van a ver la cantidad de implementos que son
muy necesarios para nuestro lugar de trabajo en cuanto a la protección óptica, a las manos, auditiva, a la cabeza, respiratoria, al cuerpo y de manera institucional. Por eso siempre decimos, ¿y cómo lo va a hacer? Bueno, en su Instagram, @produzca.ve, www.produzca.com. Por eso decimos, Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors es el concesionario Honda de Venezuela que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Ustedes han visto la gran cantidad de motos Suzuki. La exhibición que tiene Distasi Motors de motos Suzuki Scooter, incluyendo las eléctricas de primera generación, amigos. Así que pónganse en contacto con ellos en el Instagram, que es @Distasi Motors. Por supuesto, si usted quiere estrenar carro usado, lo puede hacer y con garantía. Además, hable con ellos en la manera como lo va a pagar, la forma de pago. Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes, comercializadora Prada. Cuando decimos todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor, es porque ustedes van a poder disfrutar del queso telita, del queso guayanés, del queso ahumado, del queso merideño, del palmito, del cuajada, del palmizulia, del pecorino, la mantequilla, el jamón selva negra, la boloña, la tocineta, las chuletas de cochino. Mire, ¿cómo se pone en contacto con ellos? Es muy fácil. Comercializadora Prada, 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. No, y es muy interesante hablar con el profesor Ñáñez porque aquí no ha habido presupuesto, que ahora salió de él, sino a decir algo del presupuesto. Sí, que lo aprobaron. Pero claro, esta pregunta que dejábamos en puntos suspensivos para el profesor Ñáñez tiene que ver con las promesas que está haciendo, que son reiteradas año tras año. Maduro dice, bueno, este año que viene sí va a ser el verdadero año de la recuperación económica. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que van a triturizar el dólar, lo de los motores, etcétera, etcétera? Por eso mucha gente interpretando esas promesas de Delcy, interpretando las promesas de Maduro. Bueno, seguramente aquí los rusos y los iraníes se van a coger la mitad del país para ellos, que se las va a ofrecer Maduro para reflotar esa industria petrolera, esa industria energética. Y tú también tenías inquietudes para el profesor Ñáñez, ¿no? Sí, sobre todo de cara a ¿cuánto tiempo más va a seguir el Banco Central de Venezuela inyectando dólares al mercado cambiario? Eso, ¿por cuánto tiempo se puede sostener? Y Mingo hacía la otra pregunta cuando estábamos fuera del aire. ¿De dónde salen esos dólares? Exacto. Profesor Ñáñez. Estupenda pregunta, Erika. Voy a comenzar primero por darte la respuesta a ti para luego explicarle a Mingo. Bueno, vamos a violentar un tanto el orden. Sí. Ya los rusos y los iraníes y los chinos se cogieron el país. Es verdad. El arco minero del Orinoco, el AMLO, que es ALMO, perdón, que es el 12% del territorio nacional, está en manos de chinos, de rusos y de turcos. Y Venezuela mantiene un negocio de swap, de intercambio de oro para obtener flopping cash efectivo con Turquía abiertamente, sin ningún tipo de ambages. O sea, aquí las reservas del Banco Central de Venezuela, medidas por los propios balances del órgano emisor, han descendido en 100 toneladas áuricas. Tenemos la más baja posesión de reservas en oro de la República. Y enlazando esta pregunta con la pregunta que me hace Erika, ¿hasta dónde la política de intervención cambiaria es sostenible? Esto no es sostenible por más de 3 meses. O sea, el Banco Central no tiene la capacidad de poder sostener por más de 3 meses esa realidad, porque por más de 3 meses, evidentemente, en lo que el Banco Central de actuar en la
teniendo de dinero, y cada vez que actúa fomenta el crecimiento del mercado paralelo, pues demuestra el muy cortoplacismo de estos montos que provienen de actividades, como lo dije, de swap de oro, porque la República no está produciendo petróleo. O sea, nosotros producimos 900.000 barriles de petróleo, lo que producíamos en 1940, y podemos aplaudir que hay recuperación porque pasamos de 500.000 barriles a 900.000 barriles, y decirle irresponsablemente a la radioaudiencia que nos escucha que Venezuela se va a recuperar el año que viene y que vamos a salir de hiperinflación. De acuerdo a Canavese, que es un estudioso de los temas de hiperinflación, Venezuela podría estar saliendo de un proceso de tasa abierta de hiperinflación para ubicarse en un umbral de tasa prehiperinflacionaria. Estoy permitiéndome leerlo de manera textual. Sí. Más allá de la cual el inflación no basta para acabar con el déficit fiscal. El valor de este volumen depende del grado de monetización de la economía y es negativo con el peso del compromiso fiscal sobre el Producto Nacional Bruto. Cualquier impacto podría hacer rebrotar a la inflación. Es decir, que cuando el Banco Central deje de intervenir, la devaluación va a volver a aparecer. El tipo de cambio no va a estar en 4.70 bolívares por dólar, porque es que ningún analista le explica a la radioaudiencia que el tipo de cambio de equilibrio en Venezuela tiene que estar entre 12 bolívares y 14 bolívares. Y esa brecha que hay entre los dos tipos de cambio, pues produce que no se cierre la brecha inflacionaria. Ya la inflación en Venezuela no obedece solamente al efecto de la liquidez, sino al efecto del tipo de cambio exacerbado o controlado artificialmente por parte de la autoridad monetaria, particularmente por parte del Banco Central, con las limitaciones que tiene el Banco Central en términos del manejo de lo que es su nivel de reserva. O sea, el Banco Central tiene una limitación en términos de reserva operativa que también hay que analizarlo. Escucho. Fíjese, profe, interpretando nuestro auditorio, y creo que es recurrente esta inquietud, planteársela a un economista como usted, ¿qué pueden hacer los empresarios que mal que bien producen aquí en Venezuela? Producen cabillas, producen servilletas, producen corcho, qué sé yo, cualquier cosa, y el régimen es cliente de ellos, les compra. Entonces, mira, Mingo, les dejo de vender bajo la Santa María, yo tengo 100 empleados, ¿qué quieres tú que yo haga? Ellos me pagan, bueno, me pagan tarde, se tardan, pero por lo menos tengo... los tengo de clientes, pues, ¿no? Me voy a poner yo de cómico a insultar al régimen o a decirle tú no me compras a mí para que hagan lo que me da la gana, y yo tengo familia. ¿Qué hago, vale? ¿Qué sugieres tú? Bueno, eso es un dilema ético, y desde luego los empresarios y los comerciantes que tienen el régimen como cliente no pueden dejar de venderle, porque hay que entender que los comerciantes y los empresarios hacen una labor heroica al mantener abiertas las empresas. Ahora, lo que no se puede sostener es que en una economía que tenga infravalorado el tipo de cambio, apreciado artificialmente el tipo de cambio y abaratadas las importaciones, es una economía que va a propender al crecimiento, porque ¿cómo va a crecer la industria nacional si la industria nacional no produce? Mingo, Erika y la radioaudiencia. En Venezuela lo que hay es cierto efecto de goteo por el desplazamiento monetario del bolívar por el dólar, pero ese efecto de goteo no supone o no genera niveles de crecimiento concomitante de la economía o de valor agregado. Venezuela es una economía que no produce absolutamente nada de lo que consume, y al no producir nada de lo que consume, pues es una economía que no puede recuperarse a los niveles que se está manifestando. ¿Cuáles nichos de mercado son los que van a producirse recuperación en Venezuela? Desde luego, repito, va a haber un rebote económico entre 1,2 y 4% del Producto Interior Bruto. Lo que yo escribía para el diario El Carabobeño esta semana, una recuperación a lo Nate Postman, que fue un sociólogo que escribió un ensayo extraordinario que se llama Divertir. Claro. En Venezuela parece que
divertir hasta morir y queremos tener burbujas de exégesis de la crisis. Las Mercedes no es Caracas, las Mercedes no es Venezuela, la Viña en Valencia no es Caracas, la calle de los cafés del norte de Valencia no es Valencia ni es el estado Carabobo, son espacios en donde evidentemente esta mutación del modelo de corte colectivista comunistoide y atávico del chavismo ha ido teniendo una metamorfosis a lo kafkiano en términos de corporativismo clientelar, es decir, que se benefician quienes están cercanos al gobierno, quienes no están cercanos al gobierno no se benefician, aquí solamente tienen acceso a esas burbujas el 5 y el 10% de la población. Venezuela es un país que tiene... Pero fíjese, por ejemplo, ayer me comentaban, mira, Mingo, Polar es la cerveza venezolana, ¿no? Pero tú encuentras, no solamente en los bodegones, tú vas a cualquier abasto y a cualquier mercado y encuentras Heineken, encuentras Budweiser, encuentras Corona, tú encuentras una gama de 12 cervezas que están incluso más económicas que la Polar. Entonces, ¿a quién estás beneficiando tú? Y ahí tienes el gran ejemplo de lo que está explicando el profesor Ñañez. Esa es una ficción. Eso es. Porque entonces tú matas la producción nacional, ¿verdad? Que mal que bien hace maromas para producir aquí, pero abres las compuertas, le das luz verde, no sé a quiénes, para que traigan todos esos productos y terminen de matar la producción local. Esa llévalo a, incluso me decían, no, es que ya hay una harina pan hay una harina que está compitiendo con la harina pan, que es de no sé dónde. O sea que lo que tendremos es más barata que la harina pan. Lo que tenemos es una ficción. Es una ficción. Es una ficción. Si me lo permiten, yo a muy pocos periodistas les digo esto, del Estado Carabobo, a una periodista, ustedes la deben conocer, Charito Rojas, que la quiero muchísimo, y a ustedes que hoy de verdad se ganaron la medalla de oro de economista. ¿Por qué? Porque el análisis que ustedes acaban de hacer desmonta la idea de que en Venezuela va a haber recuperación económica. El madurismo está haciendo lo mismo que hizo el chavismo, sustituir la producción nacional por importaciones, manteniendo infravalorado un tipo de cambio, manteniendo apreciado un tipo de cambio que genera dos distorsiones terribles, Bingo y la radioaudiencia. Primero, que los productos valorados en divisa son 5 y 6 veces más caros en Venezuela que en el resto del mundo, y luego que aún con esa distorsión los productos generados o importados son más económicos que los productos que se ofrecen en el mercado nacional, y son más económicos porque sencillamente se importan y el productor nacional tiene que pagar una nómina en dólares, tiene que resolver el problema del agua potable, tiene que resolver el problema de la energía eléctrica, tiene que resolver el problema del transporte público, tiene que asumir un conjunto de externalidades que no le son propias. Entonces, desde luego, ¿cómo va a haber crecimiento económico si el Producto Interior Bruto se mide en términos del consumo, el gasto público, la inversión, las importaciones y las exportaciones, si yo no tengo inversión, que es el factor del crecimiento orgánico del Producto Interior Bruto? ¿Y qué es lo que estimulan los gobiernos de los países? Los gobiernos de todos los países estimulan. Claro, evidentemente. Vamos a tener un rebote, pero no del 7%. Y yo no me voy a prestar a decir que las sanciones han generado la situación que vive Venezuela, porque acabo de demostrar, cuando me permitieron por partir pantalla, que en el 2017, antes de las sanciones, la caída del Producto Interior Bruto era de 47%. Y el Producto Interior Bruto no se actualiza desde el primer trimestre del 2000, actualización de sus cuentas consolidadas a nivel nacional, y ese déficit, ese atraso contable incide en que los organismos multilaterales nos tomen con seriedad. Por eso no nos terminan de dar la disponibilidad de los 5.000 millones de dólares, y Venezuela todavía sigue manifestando un financiamiento desde el Banco Central de Venezuela hacia Petróleos de Venezuela de 24.000 millones de dólares. La industria bancaria en la actualidad ahora tiene este control de la Providencia 190303 que impide que vendan dólares o que los arbitren por encima del precio de la inyección, haciendo su tipo de interés indexado al tipo de cambio tendiente a negativo y sometiéndolos a un encaje legal obscenamente prohibitivo del 83% de sus depósitos. Entonces, ¿cuál recuperación económica? Mingo, Erika y la radioaudiencia. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, profe.
país. Se nos agotó el tiempo, se nos agotó el tiempo, se nos está agotando el tiempo, lamentablemente, y queremos, como este es nuestro penúltimo programa, ofrecerle un minuto a usted para que nos ofrezca un mensaje al auditorio, a los venezolanos que nos siguen en todas partes del mundo en estos momentos y se sume de una vez por adelantado al programa que tiene preparado el equipo de producción mañana, cuando personas y venezolanos como usted, preocupados por nuestro país, nos van a ofrecer su mensaje de Navidad, su solicitud al Niño Jesús, qué es lo que quiere Carlos Ñáñez para Venezuela en el año 2022. Caray, ¿qué le pido yo al Niño Jesús el año que viene? Que le permita a los venezolanos entender la máxima de Rafael Cadena. La revolución son ellos. Se proponen liberar a los seres humanos y comienzan por privarlos de la libertad. La ideología es uno de los recursos con los que cuenta el ser humano para no verse. La poesía no tiene residencia fija, por eso es tan difícil dar con ella. Que esa poesía que no tiene residencia fija en Venezuela, sino que tiene una residencia que tenemos que llenar con 23 kilos de nuestra historia para poder buscar decencia, dignidad y posibilidad de progreso fuera de nuestras fronteras, se convierta en un asidero efectivo para que el país se cure de tanta mentira, que dejemos de utilizar el mensaje avieso y mentiroso del régimen para utilizar un mensaje que nos comprometa con la libertad y que de una vez por todas salgamos de este inmenso sábado sensacional en el cual nos han involucrado a todos los venezolanos desde 1998, haciendo de la mentira un acto potable, haciendo de la mentira un acto que se puede convertir en un juicio apodíctico. Muchísimas gracias, Mingo, Erika y la radioaudiencia, y espero que tengan una muy feliz Navidad y que en la cuna del Redentor que nace este 24 de diciembre encuentren comida, salud, alivio y acogida los cientos de venezolanos que escapan de esta innominalidad denominada revolución del siglo XXI. Amén, 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 profe. Un abrazo, profesor Ñáñez. Lo mejor de lo mejor para usted y toda su familia, profe. Gracias por todo el aporte siempre. El profesor Carlos Ñáñez, amigos. Más nada que agregar, ¿verdad? Bueno, las interpretaciones finales de ustedes, amigos, como siempre decimos, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana, nuestro último programa del año. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.